Buenos días a todos. Hoy es un gran día para las víctimas del terrorismo, pues debatimos la modificación de la Ley 5/2018 de 17 de octubre para la protección, reconocimiento y memoria a las víctimas del terrorismo en la Comunidad de Madrid, para que todas las víctimas sean reconocidas y resarcidas como tales. Es una modificación de la ley muy importante, en la que es un orgullo poder participar como proponente y como ponente. Doy las gracias a mi portavoz, Carlos Díaz Pache, por este honor, y que da sentido a aquella reflexión que nos lanzaba nuestra compañera Alma Ezcurra al principio de legislatura, cuando decía ¿para qué estamos? ¿Qué sentido tiene estar en política? La respuesta es muy clara: para ayudar a que los ciudadanos mejoren sus condiciones de vida en un contexto de más libertad y más oportunidades para todos, para alcanzar sus deseos, nuestros deseos de mayor bienestar y progreso. Y en el caso concreto de las víctimas del terrorismo, que ellas vean reconocidas aún más su dignidad y que la sociedad española sea más justa con ellas. Lo compartimos todos aquí presentes. Las víctimas del terrorismo deben tener nuestra especial atención desde los poderes públicos, desde el legislativo y desde los gobiernos, pues ellas se merecen todo lo mejor. Como alguna vez me han oído decir, forman parte de un colectivo lleno de dignidad, en el que ninguno quiso estar, pero al que es un orgullo pertenecer. Las víctimas, todas, sean quienes sean sus asesinos, ETA, Grapo, yihadistas, representan los más altos valores cívicos y encarnan mejor que nadie valores de tolerancia y de convivencia para todos. Son los héroes de nuestra democracia. Señorías, hoy debatimos de forma acumulada y en lectura única dos proposiciones de ley del Partido Socialista y del Partido Popular. Tiene sentido, pues ambos buscamos ampliar derechos en la legislación de, por y para las víctimas. Pero hagamos historia antes de entrar en las iniciativas que hoy debatimos. Hoy en día vemos normal, por lógica y por justicia, que las víctimas del terrorismo sean reconocidas por la sociedad y amparadas por nuestras instituciones. Pero no siempre fue así. Debemos asumirlo y debemos reconocer como nación y como Estado que España y los españoles fallamos muchos años a las víctimas del terrorismo. Parecía como si primase aquella opinión que se oía en los colegios vascos, tan extendida en la sociedad vasca, de que era normal que murieran, pues trabajaban en ello policías, guardias civiles y militares. Y más cuando era en defensa propia de un pueblo oprimido durante siglos. Solo a partir de los años 80 empezó a moverse algo en la conciencia de los españoles, y fue el germen en 1981 la primera asociación de víctimas. Y fueron 3 mujeres valientes, las pioneras, a las que tildaron de locas y de fachas, las que con gran valentía y coraje, a pesar de sinsabores y de disgustos, lograron crear entre los españoles la conciencia que las víctimas no podían sufrir una segunda victimización, como era la de ser despreciadas en el País Vasco y abandonadas. Recordemos con cariño aquellas centenares de mujeres que volvían con su marido en un ataúd a Andalucía o a Galicia y los niños no tenían ni qué comer. Por eso, hoy, en esta asamblea, en sede parlamentaria, todo mi reconocimiento a aquellas 3 pioneras, a Isabel Osí, a Sonsoles Álvarez de Toledo y, como no, querida Ana María Vidal Abarca. Y sí, tuvieron que pasar muchos años, demasiados, para que por fin se creara la primera ley de víctimas. Y esta fue la Ley 32/1999 de 8 de octubre, Solidaridad con las víctimas durante el gobierno Aznar. Hubo que esperar hasta la siguiente gran ley, los grandes avances para derechos para las víctimas, y fue la Ley 29/2011 de 22 de septiembre, Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, inspirada en los principios de memoria, justicia, dignidad y verdad, ley aprobada durante el mandato de Zapatero con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Y finalmente se produjo el desarrollo reglamentario de esta ley con el Real Decreto 671/2013 de 6 de septiembre, ya con el Gobierno Rajoy. Por cierto, he citado a Zapatero, a Aznar, a Rajoy. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez por las víctimas? Nada, pero en eso me voy a detener después. Todo esto en cuanto al Gobierno de la Nación y a nivel autonómico. Pues bien, en Madrid podemos estar muy orgullosos de haber sido los pioneros a nivel autonómico de tener una ley de víctimas, la Ley 12/1996, bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón. Posteriormente, esta ley fue derogada por la Ley
5/2018 de 17 de octubre para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo, una ley autonómica fundamental en la que quiero destacar, entre otras cosas, que se introdujeron las novedades que contenía la Ley Estatal 29/2011. Además, debemos recordar que la Ley 5/2018 se ha modificado en 2 ocasiones para ganar derecho a las víctimas. En 2019 se modificó para ampliar el plazo de las solicitudes, la presentación de solicitudes, y en la pasada legislatura se ampliaron los ámbitos temporal y subjetivo de aplicación de la ley, con la aprobación por unanimidad de la Ley 9/2022 de 16 de noviembre, en la que algunos tuvimos el honor de participar. Y fíjese, perdón, señor García Sánchez, el desliz que ha tenido, nos ha llamado cutres hablando de las víctimas de Castilla-La Mancha, cuando allí sigue sin haber ley y nosotros hemos indemnizado a víctimas de Castilla-La Mancha. Fíjese usted. Y cuando en el País Vasco, el lugar de mayor víctimas, no ha habido una ley, nunca ha indemnizado a las víctimas. Pero vayamos ahora al análisis de las proposiciones de ley presentadas por el Partido Socialista y por nuestro grupo. En primer lugar, en la proposición del PSOE, ustedes proponen modificar el artículo 6 de la ley con el fin de que personas víctimas de una acción terrorista pudieran ser beneficiarias de la indemnización que les correspondiera, aun cuando hubieran fallecido por causas diferentes al origen del atentado, y que lo sean en un 30% la cantidad reconocida por la Administración General del Estado, que es quien otorga la condición de víctima. Es más, lo justifican porque hasta ahora esas familias con víctimas fallecidas por causas ajenas al atentado, antes de la entrada en vigor de la ley autonómica, no podían solicitar la indemnización autonómica fijada. Y lo contraponen a la ley estatal, ahí creo que dicen ustedes con buen criterio, que el fin pretendido de la ley estatal es que el mayor número posible de víctimas pueda resultar beneficiada de las ayudas implementadas. Y pidiendo además la aplicación retroactiva para quienes no consiguieron estas indemnizaciones. Esto mismo, además, lo pedía Vox en su escrito. A todo ello no nos podemos oponer, ni queremos hacerlo. Reconózcanos, eso sí, como le venimos diciendo hace días, que su proposición de ley iba dirigida a escasos casos, no llegaría a 10, y la nuestra iba con un carácter más universal. Por ello, el mejor camino que nos ha quedado ha sido la elaboración e introducción en la proposición de ley de estas enmiendas, también apoyadas por Vox, la cual se puede adicionar a nuestra proposición de ley, que nace con el objetivo de superar casos concretos y ampliar los derechos para todas las víctimas cuando así han sido reconocidas por el Estado. Y hablemos ahora de la proposición de ley presentada por nuestro grupo. Y, ojo, no la contrapongo con la del Grupo Socialista, porque precisamente en nuestra opinión, y más con estas enmiendas, lo que hace es que la complementa, o mejor dicho, la completa. Nuestra propuesta plantea la necesidad de modificar la Ley 5/2018 para reforzar la protección de las víctimas aquí en la Comunidad de Madrid, incluyendo en las clases de ayudas, todos los supuestos contemplados en la legislación estatal. Así planteamos una nueva redacción en el preámbulo y la modificación de los artículos 3, 4, 5 y 6. Con nuestra redacción en las enmiendas, como les digo, que engloba todos los casos que se están dando y que no han sido hasta ahora atendidos, y esperemos que no, pero que se pudieran dar en el futuro, pretendemos y logramos extender los derechos indemnizatorios que ofrece la Comunidad de Madrid a todas las víctimas del terrorismo, contempladas en la normativa estatal. Es decir, incorporamos en la legislación autonómica todos los supuestos de indemnización previstos en la legislación estatal, con la cual logramos una simetría perfecta, siempre que evidentemente existan los vínculos con nuestra región. Y, señorías, les decía antes, yo creo que de manera errónea, que Sánchez no había hecho nada por las víctimas del terrorismo. Quiero aclarárselo, no ha hecho nada bueno por las víctimas, malo todo lo que ha podido y más. Fruto de su derrota electoral, en julio del 23, pasamos del jamás pactaré con Bildu a pactar con él la investidura en la legislatura. Lo primero que hizo, recordemos, un traspaso de competencias penitenciarias. Y no fue para que los presos de origen vasco volvieran a las cárceles vascas, sino para que los presos terroristas vascos fueran a las prisiones vascas, único objetivo del traspaso. ¿Y con qué fin? Con el fin de llevar a cabo una amnistía encubierta, como están demostrando con esas progresiones de grado, con terceros grados concedidos, con libertades condicionales a terroristas que ni se han arrepentido nunca, ni se van a arrepentir porque están orgullosos de lo que han hecho, y que para más INRI además no han colaborado en esclarecer los delitos pendientes, sin esclarecer algo que ayuda a las víctimas mucho a cerrar el círculo de su duelo. Y para más INRI, no me digan que no es de ser tontos sublimes
que el PNV les ha dado a ustedes la Consejería de Justicia para que sea el Partido Socialista el que libera a los terroristas etarras, por Dios. Con este Bildu, Sánchez, al tiempo que ha encontrado el aliado perfecto con el que hay una fiel y fluida comunicación, jamás oirán una crítica, sí que ha rebasado todas las líneas, en mi opinión, que quedaban éticas y de dignidad. Otro ejemplo, por ejemplo, la rebaja de las condenas cumplidas en Francia, el descuento de esos tiempos en una enmienda metida de soslayo en una ley que nada tenía que ver. Así, el presidente Sánchez decidió que a quien tenía que sacrificar por este pacto eran las víctimas del terrorismo. La moqueta de la Moncloa bien valía pisar a las víctimas. Ya no solamente que se esté cumpliendo a rajatabla aquella advertencia de Pilar Ruiz Albisu de haréis cosas que no les helarán la sangre, sino que cada día tenemos que vivir con el escarnio de ver su pacto con los batasunos, que si quieren llámenlos Bildu. Por cierto, no han necesitado de maquillaje, ni siquiera han necesitado cambiar sus líderes, sus modos o discursos. Son los de siempre, encabezados por el viejo Tegui, un auténtico funcionario de carrera del terrorismo que ha ido escalando en su organización hasta la cima, que siguen llevando militantes terroristas en sus listas electorales, que tienen en su dirección política nada más y nada menos como responsable de estrategia a uno de los últimos líderes de ETA, David Pla, y cuya portavoz en el Congreso, ni más ni menos que es una condenada por terrorismo, autora de un libro alabando a uno de los mayores terroristas que hubo duros, que era Argala, y que fue directora de un medio de comunicación desde donde se señalaba a los cargos políticos del Partido Popular y del Partido Socialista de Euskadi. Y sí, esta elementa ha sido invitada por Sánchez al Palacio de la Moncloa en una de las imágenes más desagradables y deplorables de nuestra democracia y que más daño ha hecho a las víctimas del terrorismo. Es inaceptable. ¿Se imaginan ustedes, señorías socialistas, señor García Sánchez, señora Espinar, que la amiga de aquellos que pasaban información de dónde vivían, con quién vivían y sus rutinas, ahora sean recibidos por el presidente del Gobierno en la sede de la Presidencia? Todo esto y esta imagen va a pasar a la historia como la gran imagen simbólica de esta legislatura. Y nosotros nunca nos vamos a cansar de denunciarlo. Y concluyo ya, y lo hago volviendo a la ley de víctimas, que hoy aprobemos esta iniciativa, y yo espero que sea entre todos, es un motivo de alegría para las víctimas, uno de los escasos motivos de alegría que han tenido en los últimos años. Toda la casuística de las víctimas se verá reconocida en esta nueva legislación que va a ser la mejor de España a nivel autonómico. Que ustedes, socialistas, lo hayan promovido y lo hayan apoyado es pensar que cuando pase Sánchez, que pasará, ustedes puedan recuperar lo que un día fueron cuando cambiaron dignidad por moqueta. Pero mientras tanto, que nunca olviden las víctimas del terrorismo que en este Gobierno del Partido Popular tienen su mejor aliado, su mejor amigo, y que siempre estaremos comprometidos con los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Gracias.